Bueno, pues después de la publicidad ahora vamos a hablar de despilfarro de dinero público en Melilla y lo vamos a hacer desde un caso concreto, que es lo invertido en la granja agrícola. Por ejemplo, el Centro de Interpretación de la Naturaleza, que está en esta misma granja, en el que se ha invertido casi 500.000 euros de los fondos FEDER y que actualmente está cerrado al público y tan solo alberga algunas fotografías. Es tan solo un ejemplo y vamos a hablar de este caso y de otros con el representante del partido ECUO, el portavoz aquí en Melilla, Manuel Soria. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos vamos a centrar en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Granja Agrícola. También hablaremos de la inversión que se ha hecho en esta granja agrícola y de todo lo que se ha perdido de lo que hubo en su momento, pero hablando de dinero público, hablando de despilfarro, ¿tú crees que está justificado esos casi 500.000 euros que se gastaron en este centro que no se ha abierto al público? No. ¿Cuándo se inauguró? Pues esto fue hace 2 años y pico, se inauguró. Y se hizo primero en un espacio natural. Aquello es una zona de la granja agrícola, ¿no? Que durante años, desde 1912, pues funcionó como una zona natural, una zona de huertas, ¿no? Se hizo este centro de interpretación de la naturaleza, que para entendernos un poco un centro de interpretación de la naturaleza hay en ciertos sitios en toda España, pero en aquellos sitios donde no puedes penetrar en ciertos sitios. Por ejemplo, en Somiedo no puedes ir a ver al oso o no puedes ir a ver a los lobos directamente y tal, o en ciertos sitios pues no puedes penetrar porque es una naturaleza muy frágil, lo quieren conservar. Entonces en una esquina de un parque natural, de un parque nacional, hacen un centro de interpretación para que tú puedas ver y te puedan indicar además si quieres coger algún caminito, algún sendero, etcétera. Entonces, y luego suelen ser parques naturales de miles y miles de hectáreas, ¿no? Eso tiene su lógica, pero aquí solo hay fotografías. Claro, en este caso aprovechan un dinero, es el funcionamiento normal del gobierno ¿no? O sea, aprovechan un dinero que viene de Europa, que se lo piden de Europa, ¿no? Con el argumento de que hay dos LIC, de la red Natura, el Barranco del Nano, que tiene pues unas 30 y tantas hectáreas, y la zona de Aguadú, de la zona que está pegada a la desaladora, entonces contra la frontera. Entonces solamente tenemos esas dos zonas y como argumento pues dicen tenemos que hacer un centro de interpretación y queremos dinero para esto. Simplemente es eso, para recoger dinero, no hay otra cosa, detrás no hay nada más. Quieren dinero y además en cemento, porque podían haber dicho, oye, pues cerca de 500.000 euros que se han gastado, 400.000 euros en el edificio, más 100 y pico mil ahora en amueblar el centro. Oye, pues si eso se lo gastan en otra cosa que además genere empleo y que sea bueno para la naturaleza, pues ampliar, por ejemplo, las LIC, comprar terrenos para juntar a las LIC, plantar árboles, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que además pueden generar empleo. Pero en este caso no. En este caso es un edificio que además está sin uso, porque evidentemente eso no tiene ninguna razón de ser. Está cerrado. Han colgado 4 fotos y estamos hablando de casi 500.000 euros. Hasta ahora lo que llevan gastado, ya gastarán más. O sea, que vamos a ir sumando. Yo por lo menos estoy convencido que se van a gastar mucho y voy a ir sumando. ¿Qué va a costar cada visitante que entra allí? Que sepa el visitante que no va a visitar la naturaleza. La naturaleza se visita en la naturaleza. No, que va a visitar una exposición de fotografías, pero ya no es solo el hecho de que esté cerrado y de que se hayan invertido casi 500.000 euros, también es el hecho del deterioro que está sufriendo aquello, porque ahora vamos a ver unas imágenes de los alrededores, e incluso casi por dentro de este centro, que dan bastante pena, porque hay muchos escombros y mucha basura. Vamos a ver si nuestra realizadora puede poner esas imágenes, porque también llama la atención. Claro, bueno, yo es que creo que este centro de interpretación de la naturaleza de Melilla es alegórico, o sea, es que esa es la naturaleza que tenemos en Melilla: escombro, construcción, suciedad y malas obras, ¿no? Porque además el centro de interpretación, nada más inaugurarse, se empezó a caer las paredes exteriores, ¿no? Ahí podemos ver en las imágenes la basura que hay justo al lado del cartel de obra, ¿no? Justo en la entrada, y se ve perfectamente que está justo en la entrada de lo que es. Sí.
esta es la verdadera interpretación de la naturaleza que yo hago en Melilla. Esto es visitar esto, es eso, porque otra cosa no es. Si os fijáis, hasta tiene, hay más fotos por ahí que tienen que se le ve el deterioro, incluso tenía unas ciertas lonas en lo alto. Fijaros, esto es, estamos hablando de... Es basura acumulada, justo a los pies de estamos hablando de 2 metros al lado de del Centro de Interpretación de la Naturaleza. Esto es lo que se va a encontrar una persona que pueda venir desde otro lugar de España y diga, quiero ver la naturaleza, pues esto. Además, esos hierros que se ven encima aquello estaba con unas lonas que se hicieron jirones en un viento que hubo de estos fuertes. Ahí estamos viendo en el plasma, sí, ahí lo vemos. Por ahí. Que se hicieron jirones, pero además a los pocos días de inaugurarse, ¿no? A los pocos meses, fueron meses, ¿no? Lo aguantó esos meses. O sea, fíjate qué obra además tan estúpida, ¿no? No sé qué pinta, por ejemplo, pues esas lonas ahí, pues realmente en un sitio de viento y que le da el poniente, como sea, tampoco los arquitectos estudian, yo creo que estudian demasiado este tipo de cosas, porque no es poner una vela ahí, no es sitio, yo creo tampoco. Pero vamos, que ahí estaba hecho jirones y que sigue aquello pues sin poner y sin restaurar la lona esa. Y esto pues son fotos de cuando se estaba cayendo la pared y yo no sé cómo entregan una obra que no está terminada en condiciones y no está bien hecha. Yo es que no sé si a los que le entregan la obra pues no van con sus técnicos, el ayuntamiento no tiene técnicos, que por lo menos golpea las losas a ver algún sitio, a ver si está bien, si está mal, o abren los grifos, a ver si... No, y no estamos hablando de poco dinero, que se supone que tiene que tener unos estándares de calidad para tanta inversión. Claro, hablamos de 400.000 euros y de fondos europeos también, que Europa tampoco controla demasiado, y eso también hay que decirlo, ¿no? No, por lo que veo, nada. Nada, porque este tipo de cosas, además, yo recuerdo haber denunciado este tipo de cosas a Europa, y bueno, sí, preguntan, pero se cree todo lo que le dice la ciudad autónoma. Bueno, Manuel, hay también, junto a este centro de interpretación de la naturaleza, pues una zona abierta, eso sí, está así a los melillenses, pero también que deja mucho que desear. Es la llamada granja agrícola. Ahí tienen unos animalitos, tienen un par de huertos, pero también hay mucho cemento. Y me gustaría que comentases tu opinión como portavoz de EQUO. Sí, bueno, eso de naturaleza no tiene nada, y de hecho eso, fíjate, los patos sobre cemento, ¿no? O sea, aquí es el hormigón lo que prima, ¿no? El instalar hormigón. Aquello era una granja agrícola de verdad en su día, donde todo era natural, donde los caminos eran naturales, donde andabas sobre tierra, donde pisabas tierra. Eran huertas, eran zonas donde habían animales, donde habían cochiqueras, donde habían vaquerías, donde había todo tipo de instalaciones agrícolas de verdad y que se podían haber puesto en producción. ¿Qué es lo que le interesaba a la ciudad autónoma? El cemento. Se hicieron esas vallas tan enormes de hormigón armado, luego se hicieron estas piscinas, estos paseos que se ven, que eso no tiene nada que ver con la naturaleza. Fijaros ahí las jaulas, los corrales. Los corrales, estamos hablando de un zoológico de animales domésticos. Sí, porque yo me pregunto, ¿qué sentido tiene una granja agrícola? ¿Esto no es como un zoo? Esto no es una granja agrícola, no. Y dices tú de cabras y de ovejas y de... Es que claro, es así. Si yo, de hecho, los que sean... Se puede preguntar a la gente mayor de aquí de Melilla, a los padres, a los abuelos, ¿qué recuerdan de la granja agrícola de verdad, a la que había antes, la de Linía? Y encontraban con una granja de verdad, una granja en explotación, que podían ordeñar vacas, que podían dar de comer a las cabras, que podían pasear entre los pavos reales, y estaba además en producción, o sea que es que producía. Esto realmente es un zoológico de animales domésticos que realmente no tiene demasiado interés para lo que es, digamos, el contacto con la naturaleza, ¿no? Fíjate ahí los pollos con el suelo del ladrillado, ¿no? Sí, no, porque además tampoco facilitan o favorecen la participación ciudadana. Cuando vas con los niños ahí, pues bueno, ves claro, de cara a las rejas los animales, pero lo que dices, no facilitan la enseñanza, por ejemplo, a los niños y el aprendizaje de lo que supone, pues eso, ordeñar una vaca o estar en contacto con los animales. Habría que facilitar una interacción entre los animales y los niños. De hecho, yo creo que la granja agrícola Gloria Fuerte anterior
la que estaba al lado de la residencia de ancianos, que está ahora, yo creo que estaba mucho mejor que esta. No necesitábamos otra y no necesitábamos invertir varios millones de euros en otra, porque la que estaba bien, era más sencilla, era, digamos, además se veía que se habían aprovechado elementos, se habían reciclado elementos, que es algo muy común en las granjas y eso, de aprovechar maderas, de aprovechar tuberías, etcétera, ¿no? Y era otra cosa, era algo más familiar, más bonito, que podían los niños interaccionar más, había menos rejas. Este desde luego no se puede calificar como un sitio de interacción con animales. Comentabas antes cómo era la granja agrícola hace pues bastantes años. Vamos a ver imágenes precisamente de esa granja, que bueno, eso te iba a decir, en el momento en el que empezaron a construir la nueva, ahí vemos, ¿son algarrobos? Son algarrobos, ¿sí? Mira, los algarrobos son unos árboles mediterráneos que si buscamos en cualquier, los algarrobos centenarios que tienen en los pueblos, lo cuidan como si fueran monumentos en algunos sitios, cuando pasa más de 100 años y tal, y estos tenían todos muchos de ellos cerca de 100 años. Teníamos digamos, el valor natural más grande que había en Melilla, como tal, era el paseo de algarrobos que existía en la granja agrícola, sin dudarlo. Un algarrobo es un árbol espectacular, mediterráneo, que da alimento a un montón de animales de la zona, que produce sus frutos, que da rama, que da leña, bueno, y era espectacular. Pues esto hicieron con eso, y pusieron árboles de diseño, ¿no? Árboles que no son de aquí, bueno, pues no sé, cosas que ni siquiera son de aquí, en un diseño así en un decorado, porque yo a la actual granja agrícola no le llamo parque, le llamo decorado, eso es un decorado. Ahí, si te das cuenta, no había tubos, ni había bocas de riego, ni había lugares de cemento, ni arquetas, no era todo natural, porque los árboles, bueno, necesitan estar en su estado natural, no necesitan nada más que tierra. Pues eso es lo que hicieron después de muchos años de abandono, eso es lo que hicieron. Luego, bueno, pues quitaron todo lo verde que había, porque había también mucho verde, había muchas especies vegetales allí, morera, olivo, había muchas cosas, y desgraciadamente todo eso lo quitaron, porque la granja agrícola se fundó en 1912, y la granja agrícola era del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. En el instituto, eso se hizo, fue un patrimonio del protectorado marroquí, que lo hizo el Ministerio de Agricultura de entonces, para desarrollar la agricultura y la ganadería en todo el protectorado de Marruecos, que incluso tenía sus sucursales, había una en el Sayo, había otra, me parece que por Alusema, había en varios sitios, también por la parte del Arache y eso. Y era espectacular, allí habían razas puras de ganadería, allí se aclimataban los cultivos, allí dependían muchísimas personas de allí. Recuerdo, el antiguo director de la granja decía que el único que tenía chofer oficial era el director de la granja agrícola, el único que tenía un coche negro de eso, antiguamente hablamos, ¿no? O sea, fíjate la importancia que tenía, era un patrimonio de la ciudad importantísimo, que se podía haber recuperado, no esta vez para desarrollo del protectorado, no, pero para otro tipo de cosas. Aquí se dan muchísimos cursos de muchas cosas. Ahí se podrían haber hecho sitios con árboles autóctonos, viveros, se podía haber reconstruido la granja allí, porque habían cochiqueras, vaquerías, habían corrales, había de todo, estaba además, absolutamente todo. Comentabas que incluso los primeros yogures de Melilla salieron de ahí. Sí, en los años 60 los primeros yogures se hicieron ahí, con las vacas de ahí además, ¿no? Que eran unos tarritos blancos que habían, que ponían simplemente yogur, no ponían ni marca ni nada, porque lo hacía el ministerio, para alimentar a la gente y alimentarla bien, ¿no? Con un producto que entonces era nuevo, ¿no? Y esa recuperación de la granja agrícola antigua hubiera costado menos que lo que ha costado ahora. Claro, mucho menos, porque además, y hubiera sido mucho más interesante también, ¿no? Porque había zonas de la granja, o sea, había zonas que ya estaban hechas, ¿no? Incluso con viviendas de los operarios, con zonas donde había, por ejemplo, donde pasaban los vehículos y tal, era un suelo artístico, donde no se encharcaba, porque era hecho de piedras, para que
que allí trabajaron ingenieros agrónomos y todo tipo de profesionales durante 100 años, durante 80 años, ¿no? Y que aquello estaba ya montado, o sea, no hubiera hecho falta. Había un edificio que era el edificio central de las oficinas y de la vivienda del director y de los ingenieros, que también se podía haber aprovechado, haber hecho pues las cosas que se podían haber hecho adecuadas allí a la zona. Y era además un sitio pues muy verde, donde habían árboles y había bastante verde. Bueno, pues desde luego una pena y, como decimos, pues un gasto de dinero público innecesario. Manuel, no tenemos mucho tiempo para más. ¿Algo que añadir a todo esto? Bueno, pues que esta es la política habitual, que por favor que la gente también se mentalice, que no cambiemos unos sitios verdes de verdad, unos sitios naturales por cemento. Eso no es inversión, eso no da trabajo a nadie, eso da gastos. Al final hemos cambiado un sitio precioso, un sitio natural. No me cansaré nunca de denunciar, aunque ya no exista ese lugar, no me cansaré de denunciarlo y seguiré denunciando este tipo de cosas, cueste lo que me cueste. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y contarnos esta historia, y tanto de la granja agrícola como de la antigua como de la actual, porque merece la pena que los melillenses también conozcan cuál fue su pasado y cuál desgraciadamente es ahora su presente. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y a ustedes ya les digo adiós, me despido, hasta mañana a las 10 de la noche. Volveremos en nuestra cita habitual con más temas de actualidad. Tendremos novedades sobre el Tribunal de Cuentas y las imputaciones a varios miembros del Gobierno. Mañana se lo contamos todo aquí, como digo, en La Noche es Clave. Gracias por acompañarnos. Adiós.